Ha servido para hacer grandes avances como en materia de energías renovables o en materia de la calidad de los ríos con ese plan especial de depuración que ha creado, además de crear infraestructura en el territorio, pues ha creado empleo de calidad y fijo en nuestros pequeños municipios, o el Plan de Desarrollo Rural o Motorland, que será un proyecto estratégico a corto plazo, o esa ley de la custodia compartida. Pero también hay otras partes más feas. Esos son nuestros 100.000 parados, en particular en la ciudad de Zaragoza, 55.000 desempleados, pues fruto también de este contexto nacional e internacional de crisis económica, de esa crisis inmobiliaria, de esa crisis financiera y de la falta de reformas estructurales que he reiterado en muchas ocasiones que a mi juicio debería de haber desarrollado con antelación el Gobierno de la Nación. Esa reforma energética, esa reforma de las pensiones, esa reforma laboral que no está dando resultados, pues creo que tenemos, bueno, pues está desde el punto de vista autonómico muy bien, pero podíamos haber sido más reivindicativos en cuanto a las medidas que debería haber adoptado el Gobierno de la Nación para ayudar a generar un clima de mayor confianza ante la crisis. Pedro. Bueno, premiamos al señor Barrabés en este día de San Jorge, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que ha significado el progreso. Este premio tiene mucho que ver con lo que ha significado la comprensión de la comunidad autónoma el progreso de la comunidad autónoma en estos 12 años, ¿no? Aragón ha crecido mucho. Ha sido la legislatura de la autovía Mudéjar, del AVE, de la Expo, de Plaza, del aeropuerto, de las riberas del Ebro, de la Catedral de Tarazona, de las Torres del Pilar. Ha sido una legislatura muy importante para Aragón. No habrá un ciclo político tan intenso hasta dentro de una generación como este que hemos venido, y probablemente ha venido dado por la economía y por una serie de circunstancias que indicaban que era el momento de Aragón, pero lo cierto y verdad es que han sido 12 años espectaculares para la comunidad autónoma. Y pues bueno, es interesantísimo, ¿no? Porque es cierto que en cualquier caso, sea cual sea el resultado, habrá una mujer presidenta de la comunidad autónoma, pero también me parece muy interesante si Aragón responderá al modelo Lula. Perdona, Pedro, ya veremos. No, decía que iba más allá aún, ¿no? Brasil, el todopoderoso Lula estuvo muy empeñado en que el Partido de los Trabajadores continuara su obra. Le encargó esa tarea a una mujer, a Dilma Rousseff, y Marcelino Iglesias ha elegido el mismo modelo sucesorio, eso que se ha denominado en clave aragonesa la carrera de relevos, y me pregunto si Eva Almunia será la próxima Dilma Rousseff de Aragón, ¿no? Y lo cierto también parece que se están alineando los astros para conducirla hacia la presidencia del Gobierno de Aragón. El partido aragonés no para de guiñarle el ojo al Partido Socialista. El Partido Popular parece que se ha quedado ahí algo trabado en mitad del puerto. Y además pasa una cuestión. Aragón, que era una comunidad autónoma presidida por la inestabilidad hasta hace 12 años, cada legislatura teníamos un presidente distinto, y además en algunas legislaturas el presidente no conseguía terminarlo. Teníamos más presidentes que entrenadores el Real Madrid, ¿verdad? Pues parece que ahora hemos optado por la estabilidad y que esta comunidad autónoma se ha teñido de rojo, y el Partido Popular está pasando unos sufrimientos para volverla azul extraordinarios. Así que en todo caso no deja de ser un 23 de abril muy simbólico para la historia de la comunidad autónoma. Pues sí, Cristina, ¿cuál es tu balance? Pues sí, un 23 de abril muy simbólico, porque como ya apuntaba Pedro, no se acaba una legislatura, se acaba un ciclo de 12 años. De hecho, a veces hasta nos confundimos y decimos legislatura cuando queremos decir ese ciclo de 12 años, ¿no? Un ciclo de 12 años que efectivamente ha dotado estabilidad a la comunidad autónoma. El problema es que la estabilidad está bien y es un valor mientras da resultado, ¿no? Y ahí es donde yo creo que estamos ahora en ese punto de inflexión, ¿no? Han sido efectivamente 12 años que cualquiera que mire cualquier cifra, pues es evidente que a día de hoy, el Aragón de hoy es un Aragón mucho mejor que el de hace 12 años, ¿no? Eso es incuestionable. Pero eso no quiere decir que se hayan podido desaprovechar muchísimas oportunidades. Hemos pasado 12 años de vacas gordas, por decirlo de alguna manera, donde probablemente si hubiera habido una mayor visión de futuro y un mayor liderazgo en temas estratégicos, se podría haber avanzado muchísimo más y hubiera permitido que situaciones como la actual, que estamos enfrentando una crisis muy complicada, que va mucho más allá de Aragón, ¿no? Y mucho más allá de las competencias que puede tener la comunidad autónoma, pero una situación como la actual, poder abordarla en una situación de mayor fortaleza que la que tenemos a día de hoy, ¿no? Marina nombraba esos 100.000 parados que existen hoy en Aragón, es cierto, esos son 100.000 dramas, ¿no? Uno por cada parado, pero no solamente eso, el Gobierno de Aragón yo creo que en los últimos años ha invertido esfuerzo, dinero y sobre todo recursos y energías en proyectos que se están cayendo por sí solos, ¿no? Proyectos que iban a ser estratégicos, proyectos faraónicos, proyectos
que han llevado muchos titulares de prensa, que han acarreado mucho debate, que han acarreado muchísimas ilusiones sociales y que a día de hoy, o bien por la crisis financiera y económica que vivimos, o bien por otro tipo de motivos, son proyectos que están muy cuestionados y que están cayendo por su propio peso, ¿no? Por lo tanto, yo diría que 12 años que efectivamente han dejado a Aragón mucho mejor de lo que lo cogieron, pero que probablemente una mayor visión de futuro o una mayor visión de eso que ahora se llama innovación y vanguardia, que de alguna manera, nos hubiera situado en un punto mucho más favorable. La reforma laboral y el acuerdo económico y social, donde negociaron sindicatos, patronal y gobierno, pues es evidente que está siendo insuficiente y que tenía que haber sido mucho más profundo y más amplio. Efectivamente, hemos vivido una época de prejubilaciones que parecía una barra libre. Yo creo que hemos vivido absolutamente en el exceso, que no podía ser y bueno, es una pena porque manifiesta que efectivamente la reforma laboral no está dando soluciones, no está creando empleo y que tenemos que resolver muchas cuestiones. Si a esto le añadimos que tenemos un desempleo juvenil extraordinario, un 40% de gente joven está desempleada, que la obligación encima es trabajar más de 40 años, jubilarnos a los 67, yo es que no sé qué futuro tiene la gente joven. Pero no podemos decir que el problema del país son los jubilados. Yo no estoy diciendo que el problema es la política que nos está imponiendo el neoliberalismo alemán de nuevo cuño, que cada día encarece el precio que pagamos por nuestra el problema deuda. de este país, el problema de este país es que necesitan reformas estructurales que no se han hecho, Pedro. Y mientras nuestros bancos estén mirándose y resolviendo el problema bancario y que no hagan y que no afloren los activos tóxicos, tienen que resolver sus problemas y el dinero no fluye, no hay liquidez. Ya sabemos que no es una amenaza de país, eso es una milonga. El problema fundamental es que no tenemos soberanía económica. Y que eso se produzca en la zona euro sería un problema menor. Es que la zona euro no tiene soberanía económica sobre sí mismo por el modelo que nos hemos autoimpuesto y hasta que no lo recuperemos desde lo público estamos en una situación de inestabilidad permanente. Tiene que perder las elecciones la señora Merkel en Alemania. Bueno, y porque en el fondo, Pedro, el debate no tiene nada de nuevo, ¿eh? Aquí el pulso que se está echando es democracia versus mercados, que es el pulso clásico de la historia de la política económica a nivel internacional. O sea, están echando un pulso a los poderes de los mercados internacionales, no europeos ni españoles, contra las fuerzas democráticas legítimamente elegidas. Eso es lo que está pasando, además, simplificando al máximo, pero fundamentalmente entre la señora Merkel y José Ángel Biel, yo prefiero a José Ángel Biel, que ha decidido no ingresar en la Internacional Liberal. Perdón, porque es infinitamente mejor. Es un defensor radical de lo público por su comprensión de la debilidad del aragonesismo, de la suma de lo público y lo privado. Bueno, bien, ahora habéis puesto ese aderezo, pero José Ángel Biel es un gestor público, gran inversor. Y ejercemos con ese aderezo, por tanto, si no, ¿cómo se harían tantas cosas que se han hecho ojalá tuviéramos con la suma de lo público muchos y lo más privado? José Ángel Biel y menos Merkel. Es lo que necesita Europa, más Biel y menos Merkel.